Iniciamos este día la 18ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día: pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto, acuerdo, lectura de debate y votación de dictámenes, lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales, declaración de clausura de sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan de hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum. Buenos días. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? ¿Nadie? Ok. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 24 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum. Las diputadas Liliana Idalí Sosa Uchín, Landy María Velázquez May, Diana Consuelo, Abigail Gutiérrez Morales, y los diputados Noel Juárez Castellano, Rigoberto Figueroa Ortiz y Ramón Santini justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12:24 del día 10 de julio del 2023, se abre la 19ª sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Muy buenas tardes. El oficio DAP diagonal 1990, de fecha 5 de julio de 2023, remitido por la diputada Marta Elena Rodríguez Camarillo, presidenta de la 64 legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual hace de conocimiento el Acuerdo Legislativo 285, por el que se determinó la elección e integración de la comisión permanente que presidirá los trabajos del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. ¿Es cuanto? Este pleno se da por enterado. Continúe, secretaria. El oficio CAFIN 03 diagonal TES diagonal DE diagonal 1031 diagonal 2023 de fecha 14 de junio de 2023, suscrito por el ciudadano Jezrael Isaac Larracilla Pérez, secretario de la Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, mediante el cual notifica la celebración del convenio relativo al crédito de fecha 16 de mayo de 2017, celebrado entre Banco Santander México y el Estado de Campeche. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. El pleno se da por enterado. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera está programado lo siguiente: iniciativa para reformar los artículos 4 y 10 y adicionar un párrafo octavo al artículo 10 de la Ley
Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa para adicionar el artículo 50 bis y 50 ter a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, promovida por Marisela Flores Mo, del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, señora presidenta. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta, de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto recorriendo los subsecuentes al artículo 10 y se reforman el artículo 4 y el párrafo sexto del artículo 10 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La sociedad de convivencia es un acto jurídico bilateral que se verifica y tiene consecuencias legales cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, deciden establecer un hogar común estable para convivir voluntaria y públicamente sobre los principios de solidaridad y ayuda mutua. Esta unión solo tiene validez cuando las autoridades competentes registran y dan fe y además funciona mediante las leyes establecidas para tal régimen, por lo que también existe impedimento para asumirlo entre personas que tengan un matrimonio vigente, concubinato, una sociedad de convivencia o existan lazos de consanguinidad en línea directa sin límite de grado o colaterales hasta el cuarto grado. Ante ello, es necesario mencionar que este tipo de sociedades es ya una realidad que no puede ser marginada e ignorada, por lo que regularlas mediante normas jurídicas debe ser más que una necesidad, un medio de defensa que ambos partícipes en estos enlaces. Pero no solo deben observarse los derechos, sino también la consecuencia de no cumplir con la normatividad en la materia. Es decir, esta forma garantiza y legitima los derechos de las personas que se unen afectivamente mediante derecho, anteponiendo el principio de no discriminación, reconociendo la diversidad en las nuevas concepciones de familia, otorgando más oportunidades a los ciudadanos que así decidan entablar una relación formal y legal mediante este nuevo formato de convivencia. Aunado al anterior, es importante recalcar que las sociedades de convivencia generan certeza, además que reconoce los derechos de un sector que había sido invisible en términos legales en nuestro país. Hay que mencionar que hoy en día la pluralidad de preferencias se manifiesta en las diferentes formas de vida que cada ciudadano elija, por lo que en nuestra legislación local es necesario precisar los límites para la constitución de dicha figura jurídica, además precisiones que hay que observar en caso de la denegación del registro ante la autoridad encargada de tal acto. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y en su caso aprobación, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto recorriendo los subsecuentes al artículo 10
y se reforma el artículo 4 y el párrafo sexto del artículo 10 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Dalila del Carmen Mata Pérez. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa de cuenta. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Diputada Presidenta, se incorporó a la sesión el diputado Alejandro Gómez Catrín. Muy buenas tardes a todas y a todos. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe diputada Marisela Flores Mo, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 50 bis y 50 ter a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta, como es el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad y la autonomía. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un conjunto de derechos humanos entendidos en el contexto del ejercicio de la autonomía reproductiva y sexual de las personas. Esto significa que son los derechos a partir de los cuales las personas pueden decidir de manera libre, informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y las circunstancias en las que decidan tener hijos e hijas o no tenerlos. El derecho a la salud sexual y reproductiva comprende la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para decidir el número y el espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir de discriminación, coerción ni violencia, el acceso a la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y asequibles. La protección de esos derechos parte del reconocimiento del derecho a la intimidad de las personas para decidir de manera autónoma sobre su proyecto de vida, y en el caso de las parejas y las familias, para decidir sobre sus proyectos conjuntos y su propia conformación. Aún más, el contexto cultural y socioeconómico puede incidir negativamente en el ejercicio de este derecho, particularmente para las mujeres, dado que la imposición histórica de comportamientos alrededor de la sexualidad y la reproducción. La prevención de los embarazos de las niñas y adolescentes en su punto medular en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos se refiere, por ejemplo, el embarazo adolescente, además de los riesgos físicos que conlleva, reduce oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salarios, lo que termina exponiéndolas a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables por una mayor dependencia en general. Por tal motivo, el presente proyecto legislativo tiene por objeto que los órganos de la Administración Pública Estatal y así como de los municipios impulsen las acciones necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes,
Asimismo, la presente iniciativa busca desarrollar campañas de comunicación masiva para prevenir el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 50 bis y 50 ter a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Marisela Flores Mo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de la Familia para su estudio y dictamen. Diputada Presidenta, Diputada Presidenta, se incorporó a la sesión la diputada Iraide Avilés. Primera Secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y la atención a grupos vulnerables, relativo a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Documentación que obra para lo conducente. Cuarta Secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Honorable Asamblea, a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de Atención a Grupos Vulnerables les fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar las fracciones 13ª y 14ª y adicionar las fracciones 15ª, 16ª y 17ª al artículo 14 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 32, 34 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estos órganos colegiados emiten el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno, de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentidos del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. 1. La diputada María del Pilar Martínez Acuña del Grupo presentó una iniciativa para reformar y adicionar las fracciones al artículo 14 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado. 2. A dicha promoción se le dio lectura turnándose a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. 3. El 22 de junio de 2023, las presidencias de las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de Atención a Grupos Vulnerables convocaron a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de poner en estado de resolución la iniciativa en mención. 4. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, de conformidad con los motivos y fundamentos expresados en las consideraciones de este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la Presidencia de la Mesa Directiva en turno el presente resolutivo para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, estas comisiones de derechos humanos y de asuntos de familia y de atención a grupos vulnerables son competentes para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, para determinar estos aspectos es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que la promovente propone, así como las razones en que se sostienen
su procedencia a partir del estudio de la iniciativa, en términos de la siguiente ilustración: promover el respeto, la inclusión y el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Cuarta, respecto a la competencia del Congreso para legislar en materia de trato digno en favor de las personas con discapacidad, esta competencia se encuentra reconocida con el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado. Es de destacarse que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, sin discriminación y con trato digno en igualdad de condiciones con los demás. Es necesario que la Secretaría de Educación Estatal supervise los planteles educativos para garantizar a la población educativa con discapacidad trato digno tanto para los docentes como para educandos, así como dotarlos de mobiliario y materiales didácticos, además de fomentar el desarrollo de actividades recreativas como cursos de verano que coadyuven a su pleno desarrollo de capacidades y habilidades, con espacios dinámicos y experimentales en donde se sientan libres de expresar y compartir sus ideas de manera activa y entusiastas con sus demás compañeros. Quinta, una vez analizada la propuesta de referencia, estas comisiones de derechos humanos y de asuntos de familia y de atención a grupos vulnerables estiman conveniente pronunciarse a favor de modificar la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado. Sexta, por cuanto a los objetivos y alcances de las reformas y adiciones propuestas, no se presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previsto en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2023, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Bajo este orden de consideraciones, se propone el siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelven las comisiones en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 23 días del mes de junio del año 2023. Derechos Humanos y de Asuntos de Familia. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente. Diputada Landy María Velázquez May, secretaria. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera secretaria. Diputada Teresa Farías González, segunda secretaria. Diputado José Héctor Hernán Malavé Gamboa, tercer secretario. Atención a grupos vulnerables. Diputada Teresa Faría González, presidenta. Diputada Diana Consuelos Campo, secretaria. Diputada Iraide del Carmen Avilés Cantún, primera secretaria. Diputado Rigoberto Figueroa Ortiz, segundo secretario. Diputada Mónica Fernández Montúfar, tercera secretaria. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Diputada presidenta, se incorpora a la sesión el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez. Listo, tan rápido. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Habiéndose concedido se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa.
Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento de votación establecido, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 27 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de las y los compañeros inscritos. Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados: diputada Laura Vaqueiro, del Grupo Parlamentario del PRI, diputada Adriana Ortiz y el diputado Ricardo Medina Farfán. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Vaqueiro. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenos días. Con el permiso de la presidencia, diputados que hoy nos acompañan, el público en general, a los medios de comunicación.
Yo quisiera hacer nada más una observación que acaba de suceder en este momento. Me acaban de entregar ese escrito donde me convocan a una reunión de la Comisión de Derechos Humanos para poder dictaminar una ley muy importante, una ley que tiene un antecedente que quiero comentarles. Y me la entregan ahorita, la invitación, el dictamen me lo acaban de mandar ahorita y quieren que se haga la reunión para poder dictaminar terminando la sesión. O sea, terminando esa sesión tenemos que dictaminar esta iniciativa. No hay ni tiempo ni siquiera de leerla. Como siempre decimos, todo al vapor. Y esta ley es una ley muy importante porque si ustedes se acuerdan, se aprobó en este Congreso, que es la Ley de Amnistía del Estado de Campeche, en la cual hubo una discusión muy grande y muy fuerte aquí en esta tribuna, en donde nosotros como grupo parlamentario comentábamos que esa iniciativa tenía varias inconsistencias y que no podía aprobarse así, que no estaba lista, analizada para su aprobación, y la mayoría de los diputados de Morena la aprobaron. Y así pasó la iniciativa. El problema fue que cuando llegó al Ejecutivo por parte de la gobernadora Laida Sansores, la vetó. Se dieron cuenta en el Ejecutivo que efectivamente tenía varias inconsistencias y que entonces se iba a ir a una situación legal más profunda y la gobernadora la vetó. Eso tiene casi un año que se realizó en cuanto a la gobernadora la vetó, mandó un documento aquí al Congreso señalando cuáles eran los motivos y fundados de esta iniciativa. Y el lunes pasado nos convocaron a la Comisión de Derechos Humanos, que es la que pertenezco, para comentarnos de esta iniciativa y de este documento que nos entregaron en este momento, el lunes, de parte de la gobernadora. Y quedamos que nos íbamos a reunir para ver cuál es la consistencia y en qué forma venía ya la nueva iniciativa. El problema es que también hay una situación jurídica, una inconsistencia jurídica, que una asociación civil metió un recurso para poder también votar esta iniciativa, porque también estaba afectando a las personas indígenas. No sabemos en qué sentido va ese recurso que metió esta asociación, no tenemos todavía a la mano ese documento. Entonces yo sí les pido a los de Morena, que son los que están llevando la batuta en los dictámenes de esta iniciativa, porque la preside un diputado de Morena, es que no podemos seguir legislando al vapor, no nos pueden seguir faltando respeto tanto a los diputados que tenemos encargados de estas comisiones como a la misma población. Vamos a darnos el tiempo suficiente para analizarnos, denos los documentos que tenemos que analizar para poder entonces votar a favor y no vuelva a pasar eso, porque en esta tribuna se lo dijimos, esta iniciativa no puede pasar como la están aprobando porque tiene inconsistencias inconstitucionales. ¿Y qué querían? Que la ley de amnistía cuando se aprobara pudieran salir los que robaron, los que tuvieran algunos delitos fuertes, que salieran a la calle, que les dieran el permiso y les perdonaran y adiós. Y nosotros dijimos que no era el sentido de la ley de amnistía en eso. Querían ver a personas, como en el caso de la asociación civil que presentó, que por ejemplo hubieron indígenas que fueron liberados de su libertad, porque no tenían un traductor, no podían ellos defenderse. Eso sí es para eso la ley de amnistía, para defender ese tipo de personas que han sido vulnerables sus asuntos jurídicos, pero no para que una persona que robó le den el permiso de que salga porque así lo quiere el Ejecutivo. Entonces sí les pido, por favor, a todos los diputados de esta comisión que nos demos el tiempo suficiente para analizar, tener los documentos para poder llevar a cabo y no vuelva a hacer que se vuelva a vetar una iniciativa. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Ortiz. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, quienes nos siguen a través de las redes sociales,
saludo de nueva cuenta a quienes hoy nos acompañan, a los amigos del transporte, a los concesionarios del transporte, a los medios de comunicación. Hoy esta intervención que la hago como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, por supuesto como diputada, y es para comentarles dos asuntos fundamentales en una actuación estrictamente apegada a derecho. El primero de ellos es algo que ya se ha ventilado en esta tribuna una y otra vez, y también lo he hecho y lo he compartido en mis redes sociales, que ha sido pues, la falta de interés de los integrantes del grupo parlamentario de Morena que pertenecen a la comisión de asistir a las sesiones. Cuando la ley dice con toda claridad que cualquier diputado que no asista a una sesión tiene que justificar su inasistencia. Cuando se cumplió la segunda falta injustificada, emitió un exhorto a los dos diputados integrantes de la comisión. Convoqué a una tercera sesión y no se presentaron los dos diputados integrantes de la comisión. La ley del Congreso dice con claridad en el artículo 149, cuando los diputados no cumplan con 3 sesiones y no justifiquen su inasistencia, van a tener sanciones y hay 5 tipos o 5 opciones de sanciones. Y dice que estas sanciones pueden ser aplicadas por la presidencia de la mesa directiva o por la presidencia de una comisión. Yo solicité desde el jueves a la mesa directiva, a la presidencia de la mesa directiva por escrito, una solicitud dando un informe de lo que estaba pasando en la Comisión de Puntos Constitucionales y pidiendo que el escrito se leyera el viernes pasado, el viernes 7 de julio, y no se hizo. El viernes, terminando la sesión, volví a llamar pidiendo que se diera lectura el día de hoy el escrito y de nueva cuenta no se leyó. Entonces, tomé la resolución de hacer el escrito yo como presidenta, que tengo la facultad porque así lo marca la ley, de emitir las sanciones para los dos diputados, el diputado Antonio Jiménez y la diputada Balbina Hidalgo, y me voy a permitir leer el resumen de las sanciones que estoy solicitando se apliquen y se hagan del conocimiento de todos. La primera sanción es que con base en la fracción segunda del citado ordenamiento, que me refiero al artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se hace una amonestación pública por el incumplimiento a sus obligaciones derivado de la ausencia injustificada a 3 sesiones de la comisión, exhortándole a cumplir en lo subsecuente con las próximas convocatorias. Esto se hace para el diputado Jiménez y para la diputada Hidalgo. El segundo punto, se le impone, con base en la fracción tercera del citado ordenamiento, una sanción correspondiente al descuento de 3 días de su dieta, equivalente estrictamente al número de sesiones no atendidas, por lo que se da vista al área correspondiente, solicitando por este medio entregue a esta presidencia el comprobante del cumplimiento de esta sanción. Lo más grave de todo esto es que hay casi 25 iniciativas que siguen detenidas en la Comisión de Puntos Constitucionales. 5 iniciativas que sus promoventes, como ha sido ya 2 escritos que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado a esta presidencia, pidiendo que se empiece la discusión y la dictaminación. Iniciativas que además son en beneficio de las y los campechanos y que no dictaminar significa afectar sus derechos. Lo hago de conocimiento de todos y estos escritos ya fueron entregados en la oficialidad de partes, tanto para el diputado Jiménez como para la diputada Hidalgo. Por otro lado, también informarles, porque lo he hecho en la tribuna en varias ocasiones, que con relación a la dictaminación conjunta que tenemos con la Comisión de Derechos Humanos, y fíjense las inconsistencias, acaba de subir la diputada Vaqueiro a decir cómo una ley de amnistía ahora, después de que fue vetada por la gobernadora y después de todo un proceso legislativo, que hay que decirlo, lo guardaron en el cajón, porque el escrito de la gobernadora llegó al Congreso y se quedó guardado en el cajón sin hacerlo del conocimiento de las y los diputados. Ahora les corre prisa, porque por ahí nos cuentan que hay algún mandato judicial
que está diciendo que este Congreso tiene que dictaminar y tiene que publicar ya. Eso dicen, pero lo que es un hecho es que lo acaban de sacar. Y entonces, en menos de 5 días, quieren ya dictaminar la ley de amnistía con cambios que ni siquiera conocen los integrantes. Contrario a lo que pasa, a los múltiples exhortos que he hecho al diputado Falconi una y otra vez, pidiéndole que podamos sesionar de manera conjunta, porque hay 4 temas que son muy importantes y que las y los campechanos nos han dicho. El primero es dictaminar la iniciativa de revocación de mandato, que debe de estar en nuestra Constitución como una figura y como un derecho que tengamos las y los campechanos. La segunda es armonizar la legislación, nuestra Constitución, con la legislación federal, para que no haya ningún agresor en el poder, también en el marco local. Esto tampoco se ha hecho y pues bueno, lo necesitamos. La tercera de ellas es una iniciativa que tiene que ver con poner en nuestra Constitución como un derecho el sistema de cuidados que debemos tener las y los campechanos. Qué importante es que desde el Estado se garantice que podamos proveer un sistema de cuidados a las y los ciudadanos. Y por eso se pone de esa forma y se pretende que se haga. Y la cuarta es una iniciativa que además recientemente también movió a la sociedad campechana y tiene que ver con el derecho de la libertad de cultos y de creencias en este estado para las y los campechanos. Lamentablemente, como he dicho en otras ocasiones, no tuve respuesta del diputado Falconi, ni siquiera la cortesía de por escrito decir no, que sería lo menos grave de todo esto. Y al final muchas veces exhorté diciendo que todos nosotros somos servidores públicos y que como servidores públicos nos aplican leyes, no solo las leyes del Congreso, sino también la propia Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y pues bueno, se hizo caso omiso. Por ello, desde el jueves pasado presenté queja ante el órgano interno de control, dando vista y fundamentando con hechos cada una de las situaciones que se han presentado, que al final de cuentas, y se los digo y los reitero, no me afectan a mí, afectan a la presidencia de una comisión, pero afectan fundamentalmente el derecho de las y los campechanos de tener un marco normativo como ellos mismos han estado demandando a través de nosotros como representantes populares. Hago del conocimiento de ustedes esto porque debe de ser pública la actuación que como presidenta de la comisión tenga y de esta forma así rendir las cuentas necesarias. Es cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Buenos días, gracias, compañera presidenta. Compañera diputada Adriana, en lo personal sí me gustaría conocer muy bien el escrito que se ha presentado y sobre todo me gustaría conocer aquellas documentaciones que usted consta, ¿no?, con respecto a las convocatorias que se han realizado. Me parece que en el último escrito que usted nos envió señala acerca de sesiones en fechas específicas, pero también a mí me gustaría comentar, porque la compañera Adriana es metodológicamente muy buena, pero sí me extraña mucho como algunas irregularidades que se han presentado en los procesos de la convocatoria como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Empiezo por la última, en la última sesión que fue el pasado lunes, creo, el martes 4 de julio, en la última sesión, a pesar de todo ese conocimiento que tiene la compañera Adriana, presidenta de la comisión, convoca a la Comisión de Puntos Constitucionales y convoca a una compañera que ni siquiera había tomado protesta para poder sesionar. Entiendo su necesidad de mostrar la ausencia de los diputados de Morena, sube un documento público donde establece y asume a una de las compañeras como parte de la comisión, y ahí me parecería que estaría faltando a la normativa y las regularidades, compañera, por este interés de evidenciar como la falta del trabajo de los compañeros y compañeras de Morena. También volverle a recordar, nosotros le habíamos comentado, de manera personal yo le había comentado que no íbamos a participar de las comisiones porque estábamos esperando los cambios de una de nuestras compañeras integrantes que había pedido licencia.
Entonces, eso lo dejo ahí. Me gustaría, y si pudiera entrar, y también pido a la mesa directiva, pido a la Secretaría General, que le pidan a la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales los documentos, porque el artículo 16 del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología del Trabajo de las Comisiones establecen puntos específicos, y parte de esos puntos específicos para que una comisión de manera formal pueda sesionar es que usted, como presidenta, para convocarnos tendrá que enviar de manera escrita o por medio electrónico estas solicitudes, y me parece, compañera, que eso no se ha hecho y que han habido varias irregularidades al respecto. Y también otro de los puntos que me parece como fundamentales señalar, si usted lo considera, aquí le pido a la mesa directiva también ese documento, si está bien sustentado, si usted considera que ha cumplido y nos comparten la documentación, la presidenta de la mesa directiva, la Secretaría General o usted, y nos justifica el cual se debería aplicar el artículo 149 de nuestra ley orgánica, con mucho gusto. Nosotros asumimos las sanciones correspondientes. No tenemos miedo, compañera, nosotros somos hombres y mujeres de trabajo y no tenemos ninguna problemática por no establecer haber cumplido o no la participación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sí quisiera decir eso, y aquí, presidente de la mesa directiva, sí me gustaría que se le pudiera solicitar, se le pudiera pedir a la compañera diputada Adriana Ortiz Lanz que nos justifique esta documentación sobre el proceso metodológico, porque es muy bonito venir a decir y a explicar sobre ciertos acontecimientos que se han generado en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero me parece, compañera presidenta, que a pesar de su buena metodología, usted ha cometido muchas irregularidades. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Adriana Ortiz. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Pues de nueva cuenta, otra vez, cuando no hay justificación, echamos culpas al aire. A ver, el escrito, diputado, con todo gusto, veo que no hay comunicación en su grupo parlamentario, porque como dije en mi intervención, desde el jueves, entregué a la mesa directiva un escrito. Diputada, ¿podrá pedirle al diputado? Espera que termine la diputada, gracias, compañero. Porque como dije con toda claridad, desde el jueves entregué a la mesa directiva un escrito con todas las evidencias que usted está comentando que quisiera conocer. Evidencias que además los originales no se encuentran en mi resguardo, porque como ustedes saben, en el trabajo de comisiones, el resguardo se encuentra en la Secretaría General. Entonces yo estoy segura que la Secretaría General le podrá dar vista a los documentos. Diputada, ¿me permitirá, como yo le permití al diputado que hable y después permita usted, continuar? ¿Ok? ¿Me permites? ¿Me permites? Entonces, decirle, usted puede solicitar de manera directa a la Secretaría General o puede solicitar el documento que yo entregué a la presidencia de la mesa directiva, y ahí están convocatorias, listas de asistencia, el acta que yo elaboré porque no asistieron a las sesiones, y también lo puede consultar en mis redes sociales y ver la información que se publicó. Entonces, vamos por partes, diputado. La última vez que le pido que me permita hablar. Bueno, solicito a los diputados, al público asistente, guardar el orden y la compostura en este recinto legislativo, por favor. Gracias. Entonces, compañera de la mesa directiva, nosotros somos quien damos el ejemplo. Debemos de dar el ejemplo como mesa directiva. Por eso le pido en general, al público en general y a todos los diputados, guardar la compostura. Continúe, diputada. No se pongan nerviosos, de verdad. Y lo que le pido, presidenta, es que me repongan el tiempo que ya me hicieron perder con las interrupciones a mi explicación. Y bueno, decirle que ahí están los documentos, ahí los puede encontrar con toda claridad. Y si tiene esa preocupación con relación
a la última sesión, bueno, a la antepenúltima sesión realizada, que fue la del 4 de julio, donde se incorporó la diputada Daniela a la sesión, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, yo le invito a que por escrito, como yo he hecho todas las comunicaciones, plantee esa preocupación que usted tiene y con todo gusto le voy a responder y le voy a invitar a que escuche y que lea la Ley Orgánica del Congreso, que dice con toda claridad que una vez votadas las planillas y los cambios en el Pleno, con eso es vista oficial para que alguien pertenezca. La cuestión de que... Compañero diputado, continúe, diputada. Pero con todo gusto, en cuanto reciba su escrito, también le doy respuesta a ese documento. Y decirle que al final, con independencia de lo que usted quisiera litigar, de si la diputada es o no integrante formal de una comisión, porque no había hecho un acto protocolario, pero así se había cumplido con la ley, lo que es un hecho y es innegable, diputado, que en esa sesión usted faltó y fue la tercera vez que faltó sin una justificación. Por lo tanto, y la justificación que usted me da, como he dicho una y otra vez, las comisiones en esta legislatura con 3 diputados y con 4 diputados han sesionado. Y porque usted lo pida, no significa que yo como presidenta tenga que aceptar un criterio que la ley no permite. Entonces, no... Diputados, por favor, dejen continuar a la diputada Adriana. Las demás comisiones de este Congreso, con 3 diputadas y con 4 diputadas, sesionan sin ningún problema. Entonces yo no entiendo por qué, en el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, por un capricho de los diputados de Morena integrantes, ahora resulta que nuestra comisión no puede sesionar con 4 integrantes cuando todas las demás comisiones tienen acuerdos válidos con 4 integrantes. Dígame una justificación legal y no caprichosa ante ese hecho y con todo gusto, diputado, discutimos. Pero primero hay que tener en la mano todos los documentos y después usted venga a decir, bueno, le vuelvo a decir, diputado. Diputada, concluya porque ya se le dio más tiempo. Sí, se dio más tiempo, ya se dio más tiempo y debe de concluir. Le insisto, diputado, en la Secretaría General y en el escrito entregado el jueves a la mesa directiva, usted vaya a oficialía de partes como diputada, nos corresponde concluya, a todos y hágalo. Se ha excedido el tiempo. Se le concede el uso de la palabra para hechos al compañero diputado Antonio Jiménez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Nada más, para volver a repetir, Adriana. Compañera, sus redes sociales no son medios oficiales. Creo que esa es la gran problemática. A mí me gustaría que me pudiera entregar como integrante de una comisión y como presidente y cumpliendo su función de la mejor forma como usted lo sabe hacer. A mí me hubiera gustado que me hubiera entregado esta documentación. ¿Por qué? Porque no se justifica y no se cumple, usted no ha cumplido los procedimientos para convocar a trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Esa es la realidad. ¿Qué sí ha hecho usted? Usted ha jugado en sus redes sociales como si fuera un medio informativo para dar a conocer situaciones, pero que desafortunadamente, normativamente, no cumple a la hora de establecer la convocatoria. Entonces sí, vuelvo a solicitar a la presidencia de la mesa directiva, al secretario general, a la secretaría general, que nos puedan hacer llegar a la diputada Balbina Alejandra y a mí este famoso documento que no sabemos si existe y no sabemos si está justificado o si, como en sus redes sociales, usted está utilizando la tribuna simplemente para mentir y para atacar a los compañeros, que usted sabe muy bien que siempre trabajamos en las comisiones, a diferencia de su bancada. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Adriana Ortiz. Si vas a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias. De nueva cuenta, solo con toda claridad, y porque además aquí en este Congreso les ha gustado mucho siempre citar a la Suprema Corte de Justicia
que es una fuente importante de criterios y de jurisprudencias. Y decirle, diputado, para que lo revise y lo cheque también, cuando una red social se usa para fines de un empleo y se da de esa forma, es una fuente válida también. Chéquelo, la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo y con todo gusto también podemos litigar en ese tema. Pero bueno, independientemente de eso, yo quiero decirles a quienes nos escuchan, ¿cuál es el procedimiento para que un presidente de comisión pueda sesionar y pueda convocar a comisiones? Lo que se hace en este Congreso y lo que se ha hecho siempre es que si bien uno emite la convocatoria se distribuye a través de la Secretaría General, a través de las áreas de apoyo. Por lo tanto, la evidencia que hay en este caso no solamente es una convocatoria firmada por mí, sino es también un escrito firmado por mí dirigiéndome a la Secretaría General, donde le solicito no solamente el apoyo para convocar a una sesión, sino además le tengo que pedir el espacio físico para poder desarrollar esa sesión. Y fíjense, todavía pensando en que las y los diputados tienen muchísimas actividades, solicité desde la primera vez que las sesiones de la comisión no solamente fueran presenciales, sino que además se pudiera abrir la modalidad de hacer sesiones en línea para aquellos que se tenían que ir a otras actividades, se pudieran conectar vía Zoom y pudieran trabajar con nosotros en las sesiones. Entonces, se ha hecho y se ha cumplido todas las formalidades. Cada vez que llegamos a una sesión, se esperó el tiempo necesario, como marca la ley, que son 20 minutos, para decir que no se habían presentado a los diputados. Se pidieron las actas de asistencia, esas actas de asistencia las resguardó la Secretaría General y yo le tomé fotografías y esas fotografías son las que se publicaron. Después yo hice un acta donde señalo que no asistieron las y los diputados y cuando el artículo 40 del acuerdo de comisiones me da la posibilidad de hacer un aviso preventivo, fue y lo hice y le mandé al diputado Jiménez y a la diputada Hidalgo un exhorto donde les decía que ya habían faltado a 2 sesiones y que estuvieran prevenidos porque la falta a la tercera, y eso no lo tengo que decir, porque si le digo que los estoy exhortando porque 2 han fallado, pues es entendible que estén listos porque en la tercera la ley marca otro tipo de sanciones, que son las sanciones que hoy estoy haciendo y que yo esperaba que primero hiciera la mesa directiva y por eso le había entregado toda la información a la mesa directiva, pero de nueva cuenta, la mesa directiva renunció a ese derecho y yo asumí mi posición como presidenta de la comisión. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez. Sírvase de ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Nuevamente, ¿no? Hablando de documentos oficiales, ¿no? Como de la Suprema Corte, vuelvo a repetir, presidenta de la mesa directiva, sería bueno que para que las palabras de la diputada Adriana, los argumentos que presente la tribuna puedan tener validez, nos gustaría conocer estos documentos y sobre todo las justificaciones que a nuestro parecer, presidenta, usted ha cometido irregularidades y por lo tanto no ha cumplido con la metodología, ¿no? Entonces nos gustaría conocer. Y con respecto a lo que dijo de la página de Facebook, y creo que está también confundido y sería bueno que nos presentara la jurisprudencia, se habla de las páginas oficiales, en este caso el Congreso como institución, no usted como diputada, porque si nos fuéramos todos, que todo se resolviera normativamente a través de nuestras páginas de Facebook, pues creo que no sería necesario que estuvieran instituciones como este honorable Congreso del Estado. Y vuelvo a repetir, ¿cómo salimos de esta petición que usted hace? Entréguenos usted o la Secretaría General o la Presidenta de la Mesa Directiva. Usted también lo puede hacer. Entréguenos la documentación y veamos si usted realmente cumplió con la metodología establecida en la normativa de las comisiones de trabajo. Si usted realmente fundamenta
esa posición que comenta, yo no tengo ningún problema, y creo que mi compañera Balbina, que se nos aperciba, que se nos aplique la sanción correspondiente. No hay ningún problema, apliquemos el artículo 149, no tenemos ningún problema. Lo que sí no es válido decir, y no vamos a permitir que lo diga, que nosotros no trabajamos. Sobre todo, cuando a usted se le había informado cuál era la condición específica por la cual, como diputados de Morena, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, le habíamos hecho la solicitud y la petición para no sesionar. Entonces, me parece un poquito maquiavélico venir a utilizar la tribuna para poder establecer las puntualizaciones que usted ha realizado. Y a mí no me molesta que me intervenga, para eso es este espacio democrático, esta extensión de diálogo. Entonces, aquí no tenemos la piel sensible, compañera. Bueno. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Montúfar. Sírvase a ocupar la tribuna por un tiempo máximo de 5 minutos en relación al tema que acaban de exponer. Solamente para hacer constar que los de Morena no trabajan. El día de hoy pasamos a votación el dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y la atención a grupos vulnerables relativos a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Integral para las personas con discapacidad. Esa comisión yo pertenezco y el presidente de Derechos Humanos y Asuntos de Familia es Pérez Falconi. A la semana siguiente de que nos debimos de haber, no es únicamente para que sepan que no trabajan. Pérez Falconi se levantó, en relación al tema. Pérez Falconi se levantó y se fue. Y yo vine y pregunté, ¿por qué no nos vamos a reunir? Diputada, los de Morena no trabajan en las comisiones. No te rías, Elester, no sabes nada de lo que te ríes. La verdad. Diputada. De verdad, no trabajan en las comisiones. Bueno, Pérez Falconi, tú sabes que la dictaminación que hoy pasaron diputada, y que voté a favor, por favor, enfóquese tú no a su tema. En la comisión. Es el tema. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Aguilar Díaz. Sírvase a ocupar la tribuna por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Únicamente para precisar un poquito sobre la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo tengo la oportunidad de ser vocal en esa comisión y, como bien dice Adriana, todos los citatorios para asistir a las reuniones de trabajo son enviados a través de correo, turnados aquí mismo para firma, e incluso contamos con un chat interno a través de WhatsApp, donde también envían las ligas por las que podemos comunicarnos o conectarnos a través de la plataforma Zoom para poder asistir a las comisiones. Incluso en la penúltima comisión estuvo el encargado de despacho, René, estuvo también el diputado Malavé, donde también se votaron y se tomaron acuerdos. Creo que cualquiera de los dos, o en este caso el secretario, pues de manera más pertinente y propia, pudo también comunicarle que ya era su tercera falta y que también habíamos tomado acuerdos. Y como menciona Antonio, ¿no? Hablando de formalidades y hablando de notificaciones, la condición que ellos habían puesto para no asistir era porque les faltaba una diputada en esa comisión. En ningún momento se necesitan los 5 integrantes de la comisión para poder trabajar y poder sesionar. Se ha hecho con 3 o con 4. Y la única justificación formal que hizo fue a través del chat, donde menciona: compañera, buen día, internamente en nuestro grupo parlamentario están habiendo cambios. La compañera que formaba parte de esta comisión pidió licencia y deseamos esperar a la nueva integrante. Eso tampoco es una comunicación formal, ni tampoco es una justificación ni una excusa. Es prácticamente decir, como si tú fueras un alumno, pues no voy a ir a la escuela porque mi compañero de al lado pues tampoco quiere ir. O si fueras a trabajar, pues no voy a ir a trabajar porque mi amigo de otra área pues tampoco quiere ir a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa en los trabajos, en los oficios, cuando faltas 3 días o más? Pues simplemente te despiden o te corren. Acá únicamente está pidiendo la diputada Adriana que le descuenten 3 días, lo cual es completamente válido y no es justo pues echarle la culpa a otro de tus faltas, ¿no? Ahí se los dejo a los ciudadanos que nos ven y que sepan un poquito de cómo es el trabajo en comisiones y las faltas de las personas o sus excusas por las cuales no quieren asistir. Gracias.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Jiménez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. La participación de mi compañera Mónica y de mi compañero Chuy son interesantes porque también nos sirven para analizar ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la desinformación mediática. Por ejemplo, el Chuy saca a un grupo, con todo el cariño, diputado, con todo el cariño, saca y hace una lectura de un mensaje, pero como buen integrante de Movimiento Ciudadano y como muy bien aprendió de que actualmente está prófugo, lee nada más lo que le interesa de ese mensaje. Yo les voy a leer el mensaje completo, que es lo que pusimos cuando se nos convoca por primera vez por la querida compañera Adriana para poder empezar a trabajar en la Comisión de Puntos Constitucionales. Textualmente, Chuy dice así: compañera, puede ser que también, en paréntesis, puede ser que también tenga como un tema de, no sé, experiencias de lectura que hayan sido complicadas y de entendimiento, pero por eso es importante, cierro paréntesis, leer el mensaje completo. Compañera, me refiero a la compañera Adriana, buen día. Internamente en nuestro grupo parlamentario están habiendo cambios. La compañera que formaba parte de esta comisión pidió licencia y deseamos esperar la nuevo integrante, por lo que mañana naturalmente nos será imposible sesionar. Y cierro, querido Chuy, en cuanto esto se resuelva, sin problema. Entonces, digo, o sea, aquí es algo muy claro. La claridad es de que no nos estamos oponiendo a sesionar en la Comisión de Trabajos. ¿Qué sucede? Que el interés de la compañera presidenta es que sesionemos durante un proceso que internamente como grupo parlamentario también es nuestro derecho, para que todos aquí sepan, la Comisión de Puntos Constitucionales es la comisión más importante que tenemos en el Congreso del Estado. ¿Y por qué es la comisión más importante que tenemos en el Congreso del Estado? Porque ahí se vienen todas las modificaciones a nuestra Constitución. Todo lo que tenga que tener de cambio en nuestra Constitución y que no contravenga la Constitución misma, en esa comisión se juega un papel muy importante. Y es natural que los compañeros del PRI tengan tanto interés en poder sesionar en la Comisión de Puntos Constitucionales, y entiendo, bajo la racionalidad de mi compañera Adriana, que tenga el interés de sesionar cuando Morena no tiene la mayoría en esa comisión. Entonces, bajo este entendimiento, podemos comprender el interés de venir a usar la tribuna y de mentir y de generar esta narrativa de que favor, los compañeros de Morena no trabajamos. Al igual que entonces, le pedí respeto a Antonio. Parte de las narrativas establecidas durante mucho tiempo del Partido Revolucionario Institucional y que arrebasó profundamente el Partido Movimiento Ciudadano con respecto a la desinformación tiene que ver con ello. Construir narrativas para perjudicar procesos y por lo tanto lo que usted viene a hacer aquí, compañera, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fundamentación, viene usted a mentir a nuestro pueblo y a generar condiciones de trabajo que no son existentes. El mismo compañera. Respeto que le pedía al compañero Antonio se lo pido a usted. Deje que continúe simplemente. Sí. Diputada presidenta, la diputada Iraida Avilés solicita permiso para ausentarse de la sesión. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Balbina Alejandra. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, compañera presidenta. Bueno, aquí yo creo que ya los compañeros pues logran lo que quieren y como tienen público presente también, porque decíamos que venían por un tema y es otro tema. Si vamos a que nos descuenten el sueldo, pues yo creo que los de Movimiento Ciudadano no tienen que cobrar porque son los que más faltan a las comisiones desde un inicio.
son los que nos faltan, si no, paulas a las sesiones del Congreso, yo creo que ya no tuviéramos un diputado si a las reglas nos vamos, ¿no? Así que, compañeros, hay que ser congruentes, y asistir a las comisiones. No sé, las pruebas nos remitimos, hay que pedir una lista de asistencia de todos. ¿Quieren pasar acá hasta la tribuna? Pasen. Se los solicita a los diputados y al público asistente, por favor, guardar silencio. Continúa para hecho. Pidió para hecho. ¿Sí? Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Ricardo Medina. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Miren, esto es muy sencillo. Si asistieran, no habría ningún problema. Si cumplieran con su responsabilidad, no habría actas, no habría documentación que de una u otra manera demostrara estas ausencias. Es muy sencillo. Asistes, cumples, asumes tu responsabilidad. Y si no, pues evidentemente hay consecuencias de esto. Yo creo que aquí, más allá de cualquier enredo, que es lo que claramente el diputado Jiménez ha estado tratando de hacer y todo, simple y sencillamente está plenamente demostrado en el expediente legislativo que se convocó debidamente a sesiones de comisión, que se levantaron actas, que hubo una presencia y un acompañamiento de la Secretaría General del Congreso en cada una de esas sesiones y que se hizo un exhorto inclusive que fue desatendido, que no se le hizo caso. Y esto es lo que trae por consecuencia pues las medidas que en este momento pues evidentemente no le gustan a los diputados Jiménez e Hidalgo. Ellos pueden alegar lo que quieran, tienen derecho de alegar lo que quieran, de pedir sus copias, háganlo finalmente, pero está plenamente demostrado las ausencias, está plenamente demostrado una convocatoria oportuna y conforme al procedimiento, y que cuando eso no se hace, pues entonces traen consecuencias. Yo creo que si hoy nosotros como autoridades estamos aquí de frente a la ciudadanía, hay que asumir las responsabilidades y hay que asumir finalmente los compromisos como son. Y pues, estimados compañeros diputados, si al final están incumpliendo con la ley, pues tienen que dar la cara ante eso, porque entonces, ¿cómo y con qué legitimidad pueden hablar de que se combate la corrupción, que van contra la ilegalidad, cuando simple y sencillamente ustedes mismos buscan evitar este tipo de responsabilidades y evadir estas responsabilidades? Creo que eso no es lo correcto. Pues si tuviera alguna duda, si tuviera algún comentario, hay procedimientos, hay tiempos, hay maneras, pero al final, yo sí se lo voy a asegurar, finalmente va a haber un momento en donde tenga que asumir su responsabilidad y tenga que, pues, asumir finalmente por ese incumplimiento. Ojalá que esto lo lleve a que ya no vuelva a ser omiso en su responsabilidad. Ojalá y que esta experiencia, diputado, lo lleve a que tome en serio este papel de diputado del Congreso del Estado de Campeche. Y por el otro lado, yo también quiero volver a retomar algo que en toda esta discusión de Jiménez y de Hidalgo se está perdiendo, que es los señalamientos al diputado Jorge Pérez Falconi, que es algo muy importante nuevamente, porque yo quiero hablar en particular de una ley que hemos estado de una manera pidiendo, planteando e impulsando, y ha habido una total cerrazón a discutirla, que es la ley de revocación de mandato, que sobra decir, estamos desfasados en tiempo, estamos obligados como Congreso local a cumplir ante un mandato del constituyente federal, que hay la disposición de entrar en esa revisión, pero que la comisión que tiene que trabajar en conjunto con puntos constitucionales, que en este caso es derechos humanos, pues simplemente ha hecho también caso omiso a esto. Entonces tenemos que, por un lado, se trata de boicotear desde dentro puntos constitucionales, y por el otro lado, la Comisión de Derechos Humanos tampoco atiende los requerimientos para poder desahogar un tema importante.
Entonces, ante esta manera, es importante que los ciudadanos campechanos lo entiendan y lo escuchen y sepan que simple y sencillamente esas personas a las cuales ustedes eligieron y les dieron su confianza, están faltando a su confianza. Esos trabajadores, esos servidores públicos que deben estar aquí para empeñar su trabajo, su tiempo, que aparte están recibiendo una muy buena paga, simple y sencillamente no están cumpliendo con su responsabilidad. Y ponen pretextos y sacan mañas y dicen mentiras, simple y sencillamente para evadir una responsabilidad y no cumplirle a la tarea que los campechanos les entregaron. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la compañera diputada Balbina Alejandra. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Compañero Medina, sereno moreno, cada que lo escucho hablar, con esa voz ternura, despacito, me recuerda a Enrique Peña Nieto, el gran señor que decía que se le acababa la gallina de los huevos de oro. Pero pues ya no le creen, el pueblo ya no les cree lo que dicen, digan lo que digan, se vio en las urnas, ya no les cree, aunque vaya y trate de figurar en los autobuses a las 6 de la mañana, que veo que llegó bien despeinado y fatigado porque no está impuesto a andar en las calles con esos calorones, y a las pruebas nos remitimos porque nosotros somos de pueblo, somos de calle, somos de territorio, y su vocecita como Peña Nieto ya no le queda, compañero Ricardo. Se le concede el uso de la palabra, silencio por favor, se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Ahora, la participación del compañero Ricardo sirve para explicarle a la gente cómo funciona la figura de las comisiones y por qué el grupo parlamentario de Morena decidió asumir no asistir a esas comisiones. Las comisiones... Está bien, aplaudan. No pasa nada, asumimos consecuencias, Ricardo. Nosotros no somos el PRI, nosotros asumimos las consecuencias. Pero queremos explicar por qué asumimos consecuencias. Ahorita también podemos dialogar afuera con un café, si gustan. Yo invito el café, cuando gusten. También hay amor. A ver, se le pide al público asistente, por favor, dejen continuar. Es que es interesante, también para los transportistas es bien interesante que conozcan, porque parte de las normativas que se impulsan, ¿no?, para beneficiar al sector, para beneficiar el transporte, la calidad del transporte público, tiene que pasar por esa comisión, o pudiera pasar por esa comisión. Entonces yo quiero que comprendan de qué estamos hablando. La Comisión de Puntos Constitucionales, vuelvo a repetir, es una constitución la más importante. Y en esa comisión hay tensiones políticas permanentes. Por ejemplo, ¿por qué mienten? Bueno, dice el compañero Ricardo, es que Antonio y Balbina no trabajan. Bueno, yo quisiera preguntar a Ricardo, ¿en cuántas comisiones está? Yo nada más le quiero decir, estoy en 8 comisiones, pero además soy presidente de 2, ¿no? Entonces, y en todas hemos cumplido. Pero ¿qué ha sucedido específicamente en puntos constitucionales? ¿Qué sucedió? Que una compañera nuestra se fue. ¿Y qué significa eso? Significa que se incorpora y tiene relevancia un concepto que es el concepto de la proporcionalidad. Digamos que en el Congreso del Estado la proporcionalidad juega un papel fundamental. Fuimos elegidos como representantes del pueblo a través de asumir esas proporcionalidades, y a través de la proporcionalidad se distribuyeron los escaños en este pleno, se distribuyeron los espacios en los grupos parlamentarios, pero también en esa figura, que es las comisiones, se distribuyen los espacios. ¿Y qué hablamos con la distribución de espacios? Hablamos con la distribución del poder, con la distribución de las tomas de decisiones. Entonces, ¿qué sucede cuando los compañeros del PRI, que tienen una necesidad imperante que se impulsen ciertas leyes, ciertas normativas, como la revocación del mandato y otros tipos de normativas que tendrán que ser discutidas en su momento, ¿no?,
pues ven esa posibilidad por primera vez, lo que no lograron en las calles, tener mayorías establecidas. Ven que Morena no tiene la mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales y pues como son muy buenos lobos políticos, pues los que buscan hacer es, vamos a incidir, vamos a generar marcos de entendimiento hacia afuera, narrativamente hablando, y vamos a intentar que por primera vez la comisión funja o funcione a partir de los intereses del grupo parlamentario del PRI. Creo que eso es importante que la gente entienda, que lo que sucede en la Comisión de Puntos Constitucionales es importante y garantiza la constitucionalidad en nuestro Estado. Por eso esta disputa, y está bien, podemos discutir y no pasa nada, se aplauden, se gritan. Esta es la democracia y debería de ser así, deberían de ser todos los parlamentos. Lo que sí no vamos a permitir es que se nos diga que no trabajamos, es que se nos diga que sacamos ventaja, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es, desde el grupo parlamentario, asumir una postura política, porque creemos que es importante que Morena, que fue votada por la mayoría del pueblo, pueda tener representado a ese pueblo en esa comisión tan importante. Es cuanto, compañera presidenta. Pero sigue. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Ortiz. Sírvanse a ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidenta, y muy breve, nada más. Primero, el propio diputado ya reconoció que decidieron faltar a las sesiones. Entonces, que me diga lo que me quiera decir, pues quien está mintiendo es él, porque dijo, decidimos no ir a las sesiones. Diputada presidenta. El segundo, porque usted me dio la autorización. Por favor, nada más no enfocarse al es tema en general. Segundo tema, fíjense, se pone el diputado ahí a echar un rollo, muy interesante con las palabras estas de la proporcionalidad y en el Congreso. Yo les quiero decir nada más para que sepan cómo estaba conformada antes la comisión y cómo está conformada ahora. Éramos una diputada del PRI, un diputado de MC y 3 diputados de Morena. Así estábamos. El diputado Jiménez dice que ahora asumen una proporcionalidad y una vez más miente y se equivoca, porque hoy la comisión está integrada por una diputada del PRI, un diputado de MC, 2 diputados de Morena y una diputada independiente que es la diputada Daniela. Entonces, no hay proporcionalidad que tanto se llena la boca en decir, a menos de que exista otra situación que todos desconocemos. Y cierro nada más con esto porque es importante. Una y otra vez se han subido a decir aquí, a esta tribuna, que el pueblo les dio la mayoría. Y se los digo y se los repito, de 35 diputados, solo les dio el pueblo 16 diputados. Y ya veremos, qué bueno, te felicito, gracias. Y solamente les digo que a ver si en el 24 lo repiten, porque ¿sabes qué? No lo van a hacer. Se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Malavé. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Subo porque hoy están mayoriteando a la mayoría del Congreso, que es de Morena, ¿no? Y me da, la verdad, un poco de vergüenza que, siendo 16 diputados, pues el compañero se quede solo. A mí no me gusta dejar solo a mis compañeros en ninguna circunstancia, ¿no? Yo estuve en esa reunión en la que estuvo la Comisión de Procuración de Puntos Constitucionales. Ahí estuve sí hubo representación de Morena. Estaba Chuya trabajando, estaba la compañera Daniela, estaba la compañera. Y si más no recuerdo,
quedamos en que habían como 25, un poco más o menos, de iniciativas propuestas por Movimiento Ciudadano, PRI, tal vez Morena, en fin, eran varias, y quedamos que íbamos a utilizar una metodología. En esa metodología íbamos a procurar trabajar primero, para el conocimiento del compañero, en las cuales no haya un conflicto mayúsculo en el que todos estemos de acuerdo. En una segunda etapa, en donde estemos en desacuerdo en técnica legislativa, sería el siguiente paso. Y el tercer paso, en donde tuviéramos controversias políticas, ideológicas, se pudiera dejar para más tarde, como podría ser para el próximo periodo ordinario de sesiones. Y bueno, hay temas calientes para nosotros, como la revocación de mandato, como el tema de asuntos religiosos, en fin, yo pediría que esos temas calientes por diplomacia se pudieran aplazar y discutamos y nos centremos en los puntos en los cuales se puede resolver el tema, ¿no? Es cuanto y muchas gracias. Para asuntos generales. Continuando con el tema de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Medina Farfán. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. En la sesión pasada del viernes iniciamos una intervención señalando este lamentable suceso relacionado con el incendio en la plataforma petrolera de Pemex, que acabó finalmente siendo no solamente causante de la pérdida de vidas, de lesiones y daños materiales e impacto ecológico muy severo. Este incendio en la plataforma Nojocha Alfa, en la sonda de Campeche, no es un hecho aislado. Esto que apenas pasó el viernes pasado, 7 de julio, fue antecedido el día 21 de junio por, como ustedes también recordarán, la caída de un helicóptero de una empresa proveedora, prestadora de servicios para Pemex, Heliservicios, que también acabó con la vida de 2 personas. Y como lo mencionamos el viernes pasado, no se tratan tampoco de hechos aislados o incidentes que hayan ocurrido de una manera sí desafortunada, pero rara. No, al contrario. En lo que va de este año, estos 2 incidentes aquí en la sonda de Campeche se suman a otros 7 accidentes o incidentes que han ocurrido en distintos puntos, como por ejemplo el 23 de febrero, un incendio en la planta combinada Maya en la refinería de Minatitlán, con 3 trabajadores muertos y lesionados. El mismo 23 de febrero hubo otro siniestro en un punto de perforación en Veracruz con 7 trabajadores heridos. Hubo un incendio incluso en la refinería Deer Park en Houston de Pemex. El 19 de marzo en la refinería de Cadereyta también hubo una explosión con contaminación y vertimientos. 18 de mayo un incendio en la refinería de Salinas Cruz, sin pérdidas humanas pero con graves daños materiales. El 23 de mayo un incendio en la refinería de Minatitlán con 5 trabajadores lesionados, y en mayo también se suscitó un incendio en una toma clandestina en el Estado de México con 9 personas lesionadas, entre ellos 3 trabajadores de Pemex. Entonces, esto yo creo que refleja un suceso muy grave, y como lo mencionamos, en esta administración particularmente de Pemex, ha aumentado de manera desproporcional, comparando con los últimos 10 años, el número de accidentes, de incidentes, de incendios, de catástrofes, de muertos y de lesionados en plataformas, refinerías, ductos y muchas instalaciones. Evidentemente algo está fallando en los protocolos de seguridad. Evidentemente algo no está funcionando y no solamente está generando que haya una mayor frecuencia, sino también una mayor gravedad en este tipo de sucesos. Y esto está documentado y reconocido por el propio Pemex en los distintos informes que ha presentado como mandata su obligación ante su Consejo de Administración. Entonces creo que esto es algo grave e importante de que finalmente se focalice, porque particularmente a nuestro Estado
y a una comunidad muy importante como es el municipio del Carmen, pues interactúa constantemente en esta actividad petrolera y pues evidentemente debe ser una preocupación de este Congreso el poder pedir explicaciones, información, pero sobre todo demandar y exigir un compromiso para que no ocurran este tipo de siniestros que, como ya vimos, dejan no solamente pérdida de vidas humanas, lesionados, daños e impactos ecológicos y ambientales. Es por esta razón que estamos presentando un punto de acuerdo con tres vertientes. Una dirigida, un punto de acuerdo para este Congreso, para dirigirle a la Dirección General de Pemex y a su Consejo de Administración un exhorto, un requerimiento de información respecto a los dos últimos incidentes ocurridos en nuestro estado, pero sobre todo, más allá de pedirles simplemente la información, demandarles que tomen cartas en el asunto, demandarles que se comprometan a tomar las medidas que eviten que vuelva a suscitarse este tipo de situaciones y que de esto permita verdaderamente proteger la vida humana y pues evidentemente también evitar finalmente riesgos de otra índole como es un impacto ambiental. También estamos dirigiendo un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para invitarlos a conformar una comisión especial dedicada a investigar puntualmente este tipo de incidentes y generar acciones, recomendaciones e incluso deslindar responsabilidades. Y proponemos también a este Congreso, de igual forma, conformar una comisión especial que tenga esta interacción con Pemex para poder investigar y tomar medidas, recomendaciones y hacer lo que esté bajo nuestra competencia para que sucesos de este tipo que dañan, lastiman, generan la pérdida humana, generan la pérdida finalmente no solamente en la vida, sino en la condición física de personas, pero también daño patrimonial, daño económico y daño ambiental, no vuelvan a ocurrir. Campeche interactúa permanentemente con Pemex. Muchas familias dependen de esa actividad, mucha gente de Campeche trabaja en las plataformas, mucha gente amiga, conocida, vive finalmente situaciones pues de alto riesgo cada vez que finalmente tiene que asumir su trabajo, porque las condiciones de seguridad no son las óptimas, como se está demostrando con esta relatoría de hechos y como el mismo Pemex lo está de una otra manera reconociendo. Pemex le debe mucho a Campeche, Pemex está en deuda con Campeche y tenemos que exigir hoy, como representantes de todo el pueblo campechano, que Pemex le dé la cara a los campechanos, le dé la cara a los mexicanos y tome las medidas necesarias para evitar que sucesos lamentables, que siniestros tan graves como los que están ocurriendo, vuelvan a ocurrir. Es cuanto. Se tiene por recibido su punto de acuerdo, diputado. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Jorge Gamboa. Sírvase ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, medios de comunicación, público en general. A mí me asusta la corta memoria que tiene el PRI. Me asusta, me nefastea y le vamos a recordar por qué el pueblo carmelita se volcó completamente a Morena. Parece que se les olvida lo que sucedió en el 2015, 2014, comerciantes, taxistas, empresarios, restauranteros, hoteleros, sufrieron por la famosa reforma energética. Una reforma que fue un daño completo al sector pesquero, al sector ganadero, porque todo es una cadena que viene del tema petrolero. Vamos a recordarles también que fueron ellos los culpables de que las refinerías no refinaran, de que la petroquímica no hiciera medicinas, no hiciera productos agroalimentarios. Fueron ellos los culpables de que durante décadas, y quizás estoy quedándome corto,
Fueron ellos los culpables de que no hubiera un mantenimiento a ninguna de las refinerías. Hoy, en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevamos 5 años rehabilitando, dando mantenimiento, comprando, adecuando y teniendo una nueva refinería. Quiero que todos sepan eso, que la memoria o la poca memoria que tiene el PRI, al pueblo no se le olvida y no se le debe de olvidar, porque dañaron a nuestras familias, a nuestra integridad. Y no solo eso, ¿cómo recordar que Peña Nieto tuvo la grandiosa idea de tapar pozos petroleros para que dejara de haber producción en el país y así poder decir, y aunque pongan la cara, yo lo sé, y el pueblo de Carmen y la gente que se dedica al medio petrolero lo sabe, cómo taponearon pozos, yacimientos para que no hubiera producción y poder decir que la gallina de los huevos de oro se acabó. No mientan en el tema petrolero, no lucren con temas que dañaron a los carmelitas, a la gente petrolera. Los accidentes están ocurriendo debido a los mantenimientos, debido a la operación y a la mala infraestructura que quedó durante toda la década. Entonces, por favor, no mientan. Es cuanto, compañera presidenta. Se le concede el uso de la palabra para hechos al compañero diputado Ricardo Medina. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero, por un tiempo máximo de 5 minutos. A ver. No se pierdan, compañeros. No desvíen los temas. No quieran confundir las cosas. Aquí hice una propuesta muy concreta y muy puntual. Es un hecho y está demostrado y reconocido y documentado que en los últimos 10 años, este año 2022 fue el más catastrófico en incidentes en Pemex y que este 2023 se le está emparejando. Y esto, al final, como lo señalamos, nos está costando no solamente económicamente a todos los mexicanos, sino que lamentablemente ya cobró un costo en vidas y en personas lesionadas, en hogares que perdieron un familiar y en gentes que muchas de ellas van a tener algún tipo de discapacidad permanente. Entonces, verdaderamente se tendría que ser muy insensibles, se tendría que ser verdaderamente inhumanos en generar y en carecer de la mínima solidaridad para con toda esta gente que de una otra manera está afrontando estos riesgos. Porque podrás decir lo que sea, pero la realidad es que este gobierno ya está finalmente tomando decisiones desde hace 5 años y ya es una responsabilidad que les corresponde en este momento. No pueden venir a justificar con cosas, pues que puedes señalar lo que quieras, pero no pueden venir hoy a deshacer una responsabilidad que tienen en este momento respecto a lo que está pasando hoy, particularmente en estas plataformas, y que evidentemente, tú lo sabes, hay protocolos, hay mecanismos que están orientados a garantizar la seguridad y que simplemente no están funcionando. No están funcionando. Hice una relatoría ahorita de eventos. En lo que va del año a la fecha, ¿sí? Ya hay son 9 eventos catastróficos que han ocurrido. Catastróficos. O sea, estamos hablando de eventos muy grandes y esto sin contar eventos de menor magnitud. Entonces, es algo evidente que está pasando una situación problemática en Pemex. Y eso ya es una responsabilidad de esta administración. No pueden escurrirse finalmente, no pueden deslindarse, no pueden pretender que no es un problema de esta administración cuando ya tienen 5 años en ejercicio. Entonces, verdaderamente lamento mucho esa postura de querer desviar y hacerse como un lado y querer enturbiar y confundir, porque verdaderamente aquí lo que deberíamos hacer todos nosotros como diputados y particularmente tú y los compañeros del Carmen es precisamente eso, tener de entrada un mensaje solidario para todos los trabajadores de Pemex, un mensaje que les diga
que hay una preocupación por parte de este Congreso para que su vida no corra riesgo y que eventualmente demandemos a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Pero créeme que tratando de escurrir, justificar y de una otra manera dar argumentos que no tienen ningún tipo de peso respecto a lo que realmente está pasando, pues entonces yo creo que el mensaje que le estamos dando a esos trabajadores y a ese pueblo que tú señalas representar, pues es un mensaje de total falta de solidaridad, de total falta de humanidad y de total falta de compromiso en velar por sus intereses. Entonces, yo la verdad que les entiendo porque algunos de ustedes están comprometidos con negocios tal vez con Pemex o con cosas de este tipo. Yo entiendo que a lo mejor, de una otra manera, pues hay que defender la camiseta como dé lugar, pero a veces defender la camiseta como dé lugar implica tener tantita madre, tantita vergüenza y tantita calidad para poder decir cosas que verdaderamente pues vengan verdaderamente a defender los intereses de los campechanos y no simplemente a querer justificar pues lo injustificable. Es cuanto. Presidenta, la diputada Balbina Alejandra solicita permiso para ausentarse de la sesión. Sí, nada más va después, sí. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Adriana Ortiz. Sírvase ocupar la tribuna, compañera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias y de manera muy breve. De verdad que, de nuevo, echar culpas al pasado siempre, de no asumir los errores o las omisiones después de 5 años, es complicado. Yo solamente les voy a dar 3 ejemplos de por qué digo esto. Primero, el diputado López Gamboa habla de una refinería. Yo la verdad es que hasta hoy le llamaría un elefante blanco porque no ha refinado un solo litro de gasolina hasta el día de hoy. Ha costado más, el doble de lo que se había programado y no ha refinado. Primero nos dijeron que en diciembre, después nos dijeron que en julio, ya estamos a 10 de julio y todavía no hay el anuncio. A ver cuándo va a pasar. Segundo, un compromiso que hizo el presidente, 2 compromisos que hizo el presidente con los campechanos en especial, uno particularmente con los carmelitas, fue traer las oficinas de Pemex a Carmen. Hasta hoy, 5 años después, este compromiso sigue sin cumplirse. Y tercero, que además tiene que ver con un tema de nuestros amigos transportistas. Yo presenté desde hace meses un escrito que está durmiendo el sueño de los inocentes en la Comisión de Energía de este Congreso, donde pedía estos exhortos. ¿Qué son? Lo aclaro, los exhortos son peticiones simplemente, no son otra cosa, y donde pedía que se involucrara a la Profeco y a Pemex para que nos digan por qué Campeche tiene el precio más alto de las gasolinas de todo el país. Eso Morena no lo ha querido mover y no ha querido presentar esta petición para que nos los digan. Pero lo que sí les quiero decir a todos, y recuerden, que lo que el presidente se comprometió es que el litro de gasolina iba a estar a 10 pesos y el litro de gasolina hoy está más caro que nunca. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a los compañeros transportistas mejorar la calidad cuando el precio del transporte no sube y los insumos y la gasolina ha subido por las nubes? Entonces, ténganlo clarísimo. Aquí se pueden venir a decir lo que quieran del pasado, pero hay un presente que sigue siendo un presente que duele, que lastima y que han mentido a todos porque no han cumplido nada de lo que prometieron. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada María del Pilar Martínez Acuña. Con su permiso, señora presidenta, compañeros diputados.
Pues la verdad que me da pena ajena, me preocupa mucho esta situación que pasa en el Congreso, pero no me extraña. En el 97 estuve igual en este Congreso y vi entrar a Alejandro Moreno Cárdenas corriendo con un montón de huevos y a tirárselo al compañero Carlos Bastos. Vi a dos compañeros del PRI agarrándose a golpes aquí arriba en la tribuna. Y yo decía, bueno, y así, y no, si se espantan, compañeras, fue el compañero Román Rejón, para ubicar un poquito, y otros compañeros que también se agarraron a golpes a la bajada de las escalinatas, y también, yo decía entre mí, así que así se dan de a trancazos. Pero lo bueno es que también lo he visto en otros países, ¿no? O sea, no es de espantarse. Se ve en otros congresos de otros países, y muchas veces hasta en nuestro propio Congreso Federal o así, ¿no? O sea, son temas de que no se debe uno de extrañar. Este momento lo voy a ocupar para decirle al compañero Medina que a mí no me gusta que sean plurales. Dicen, la bancada de Morena son unos flojos, son unos imperfectos. Pero bueno, cada quien a su gusto, ¿no? Yo le voy a contestar al compañero que recuerde que en Ciudad del Carmen, cuando se detonó el pozo Stock, fue horrible, muy feo. Y hubieron muchos accidentados y así sucesivamente. No es de ahorita, ese accidente de esa plataforma es ahorita, el helicóptero que se cayó, pero anteriormente ya se habían caído otros helicópteros, accidentes en plataformas muy fatales, y lo digo con ahora sí que como se dicen, con los pelos en la mano, porque yo era enfermera de la clínica de Pemex, y ahí llegaban los accidentados que por negligencia de hace años, que no se les daba mantenimiento a esas plataformas que venían rentadas a nuestro país, entonces pues se suscitaban ese tipo de accidentes. Se da mucho, pues el decir son tontos, flojos y no hacen nada. Cada quien tiene su tarea. Y por ejemplo, hace días estuve con la compañera Laura y le di en una comisión y le dije, compañera, pues si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer? Mejor me retiro, ¿no? Pues no tiene caso. Pero yo quiero decirles que si queremos respeto, debemos de respetarnos todos, tanto los de Morena, ahora sí que como dijo un ilustre actor, tanto los colorados como los pintos, que se pongan a chambear, pero que le quede bien claro a la ciudadanía, la gente de Morena no están de flojos ni de huevones. Nosotros trabajamos en las calles, salimos a caminar, y si algún compañero mete una iniciativa, pues que tenga el valor suficiente de defender su iniciativa, para que así no estemos en confrontaciones de que pues si la compañera, con todo respeto, todos los compañeros merecemos respeto, y no que nos estemos gritando así porque todos somos cultos, somos preparados, tenemos algún tipo de estudio. Así es que yo creo que no nos debemos de seguir faltando el respeto, porque esto es fatal, esto ni le trae bien a uno ni a otro, porque la ciudadanía afuera sabe que desde hace muchos años, pues si se quedaron abandonados y otro partido los acogió a ese pueblo abandonado, pues todos venimos con una representación, y yo vengo de Ciudad del Carmen, y en Ciudad del Carmen hay mucha necesidad, y como dice el compañero Ricardo, ahí está Pemex, pero ¿saben a Ciudad del Carmen qué le dejaron desde hace muchos años? La única planta de nitrógeno a nivel mundial, y ustedes saben qué daño ocasiona todo eso. Es terrible, y nunca contribuyó a nada bueno para Carmen. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? Tranquilidad, respeto, porque todos nos merecemos el respeto, pero no querer venir a decir los de Morena son flojos, mentirosos, traidores, porque es en la calidad de la persona. La licenciada merece todo mi respeto, pero así ella debe de respetar a los compañeros,
y no volver a venir a ocuparse de dar esa denostación. Los huevones, eso no, son gentes preparadas. Son gentes preparadas y no debe de estar, no nos debemos de estar faltando el respeto. Es muy feo, la verdad, compañeros. Y ojalá y siga Morena trabajando, porque sí está trabajando y para bien de México. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en seguir trabajando. Lógico que hay detalles, como en todas partes hay detalles, pero detalles que nosotros en el Congreso no las venimos a resolver. Y lo que nos toca a nosotros, modificar leyes o hacer leyes, tenemos que hacerlas bien. Nuestras gestiones también las hacemos, pero tampoco manejamos dinero en el Congreso del Estado. Lo que manejamos son gestiones y obligaciones con nuestro pueblo que está afuera, y el pueblo es lo que se merece, el respeto total para no fallarles. Muchas gracias, compañeros, y disculpen. Agotados los puntos establecidos en el orden de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo viernes 14 de julio del 2023 a las 12 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 19ª sesión, siendo las 14 horas con 13 minutos del día de hoy, lunes 10 de julio del 2023. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.